transmitiendo con 1791 MHz en la amplitud empoderada desde la Ciudad de México, Generol. Creo en lo imposible, que la locura más cuerda es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible, que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencibles. Muy buenas noches. Buenas noches. Estamos en su programa, nuestro programa Generol. El día de hoy, Carlita nos ha preparado un súper tema que vamos a estar reflexionando, analizando. ¿Y qué más, Carlita? Mi queridísima Geli, te extrañé el lunes pasado. Yo también los extrañé profundamente, pero las labores propias de mi sexo me impidieron estar en la Ciudad de México y entonces estuvimos chambeando durísimo en el Bajío. Muy bien, pues déjame platicarte que hoy vamos a hablar de feminicidios. Entonces vamos a reflexionar sobre esto que está muy cercano a nosotros, ya no solo en Ciudad Juárez, sino en el Estado de México. Entonces, bueno, es importante tomarlo en cuenta y, bueno, luchar porque aquellas mujeres que han sido secuestradas, torturadas, mutiladas, desaparecidas, tengan justicia. Y efectivamente se trata de un tema de desigualdad social bastante fuerte. Es importante ir erradicando estas cuestiones de la cultura del silencio y de la omisión de ciertos actos de violencia constantes en contra de las mujeres. Y bueno, los invitamos y las invitamos a que nos escriban a nuestro correo electrónico, que es generoles1@gmail.com, que nos sigan a través de Twitter en @generoles, a través de www.redgeneracion.com y por supuesto en Twitter en @redgeneración. Escríbanos, coméntenos y como dato curioso ahí les va. De 2000 a 2009 han habido alrededor de 12.636 asesinatos de mujeres y para el 2011 y 2013, 840 de los asesinatos de mujeres en ese periodo se han ejecutado en el Estado de México en mujeres de edades aproximadas de 10 a 17 años. Estos datos nos los proporciona el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios. De estos asesinatos, 17 estados deberían ya de contar con una alerta de género, que ya estaremos platicando como de todos estos temas muy muy importantes, pero lo dejo como un poco a la reflexión y entonces hacemos los cálculos y por minutos y por horas a cuántas mujeres están asesinando en México. Son temas bastante delicados que haremos en la medida de lo posible un bosquejo general de lo que estamos viviendo las mujeres. Y bueno, para no perder nuestra sana costumbre, el día de hoy vamos a tener nuestras efemérides de nuestro mes patrio y no tan patrio. Y bueno, vamos a iniciar con el 14 de septiembre de 1843 y nace en Puerto Rico Lola Rodríguez de Tibú. Es escritora y activista contra el régimen colonial y justo en esa época escribe unos versos patrióticos para la música de la danza que luego se convirtió en el himno nacional de Puerto Rico. La Boriqueña es considerada una de las figuras más sobresalientes de la lírica puertorriqueña del siglo XIX y por sus ideas sufrió persecución, exilio, viviendo en Caracas, Nueva York y La Habana. Y bueno, este mismo día, pero de 1927, muere trágicamente la bailarina Isadora Duncan, considerada la renovadora del ballet clásico y una de las precursoras de la danza moderna. Y para el 15 de septiembre
de 1971, Luis XVI ratifica la primera constitución inspirada en la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Ese mismo día, la reina María Antonieta recibe la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana enviada por Olympe de Gouges. El mismo 15 de septiembre, pero de 1980, nace la novelista británica Agatha Christie. Es considerada un clásico de la novela policíaca. Entre sus libros más populares figuran Asesinato en el Orient Express y Muerte en el Nilo. Su obra teatral, La ratonera, se mantuvo en la cartelera londinense por cerca de 20 años. En 1971 recibió el título de Dama del Imperio Británico. Y fíjense nada más, tomen nota por favor, en 1852 nace en La Coruña, y no en La Coruña, Viaducto Piedad, no, en La Coruña, España, la escritora española Emilia Pardo y Bazán, quien fue una de las figuras más sobresalientes de la literatura española del siglo XIX. Ella no solo tuvo una exitosa participación en el mundo de las letras, sino también se comprometió activamente en movimientos sociales y en especial fue defensora de los derechos de las mujeres. Su obra tuvo gran influencia de Émile Zola y polemizó con la RAE, por supuesto, por negar el ingreso a las mujeres, y en 1892 fundó la Biblioteca de la Mujer. Y bueno, este mismo 16 de septiembre, pero de 1994, fallece Felicia Rincón de Gautier. Fue la primera mujer en ocupar la alcaldía de San Juan de Puerto Rico, pionera en la defensa de los derechos de las mujeres, creó programas de cuidado para niños en edad de preescolar y los primeros centros de asistencia legal y médica para indigentes. Para este mismo día, pero del 2000, fallece Rosa Griselda Orante, guerrillera guatemalteca que tuvo un papel central dentro del movimiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias en el decenio de 1980. Conocida como la Capitana de María, organizó a la población y creó el sistema de comunicaciones de las FARC, rompiendo esquemas y prejuicios existentes. Y bueno, para finalizar, ya el 17 de septiembre, pero de 1847, la escritora chilena Carmen Arriagada escribe un artículo en el diario El Mercurio bajo el seudónimo del Imparcial, quejándose por el atraso de la educación en la ciudad de Tlaca, especialmente la que se imparte a las mujeres, y pide la renuncia del intendente de esa ciudad. Oigan, antes de que se nos vaya por otras fechas, un día como hoy, no, fue el 14 de septiembre, pero de 1920, nace Mario Benedetti. Y entonces no quería dejar pasar el momento, gracias, para mencionarlo. Y vamos a continuar con el 18 de septiembre, pero de 1812. Durante el baile de gala, la patriota chilena Francisca Javiera Carrera expresa su repudio a la corona española, adornando su cabeza con una guirnalda de perlas y diamantes, de la que colgaba una corona vuelta al revés en señal de vencimiento. Para el 18 de septiembre, pero de 1946, es aprobada la ley 10.783, que establece los derechos civiles de las mujeres uruguayas, por la cual las mujeres dejan de estar sujetas a la patria potestad del padre y del marido. Con anterioridad a esta ley, las mujeres no podían ser tutoras ni ejercer una profesión sin autorización del marido, y tampoco administrar sus bienes dentro de la sociedad conyugal. No ha cambiado mucho 2015, gracias. Y claro, ¿quiénes son? Bueno, ya entró a otras polémicas después, ¿no? Pero bueno, vamos a cerrar con 19 de septiembre, pero de 1811, el Cabildo de Buenos Aires prohíbe participar a las mujeres en las votaciones,
a negros, mulatos, pardos y evidentemente a las mujeres. Y este mismo día, pero de 1949, la aviadora británica Ricarda Morrow Tait se convierte en la primera mujer que da la vuelta al mundo piloteando su propio avión. Falleció en 1982 y dejó publicar un libro donde cuenta las incidencias de este día. Fíjate que Angélica, ahorita escuchando la efeméride del 18 de septiembre, pero del 46, donde en Uruguay se pone la ley que pierden la potestad las mujeres, más bien, sí, que pierden la potestad los padres y los esposos de las mujeres para que puedan estudiar. Hay una historia muy graciosa que justamente me estaba contando una hermana de mi mamá, que por ahí del 85 a ella la fueron a visitar y le dijeron: oiga señora, aquí le dejamos un paquete de útiles escolares, etcétera, para que usted enseñe a la gente que no sepa leer y escribir. Y mi tía dijo: pues sí, como labor comunitaria, pues escoge, ¿no? Y bueno, resulta que fue, aquí el problema es que ella tenía que buscar a la gente que fuera analfabeta para alfabetizarla. Bueno, pues resulta que va de casa en casa y la mayoría de las personas que eran analfabetas eran mujeres ya grandes. Y entonces, bueno, pues mi tía las invitaba, ¿no?, a formar un grupo y ella les iba a enseñar y a leer y escribir, y les llevaba los materiales, etcétera. Pues la respuesta de todas las mujeres era: híjole, es que a mí sí me gustaría, pero es que mi marido no me da permiso. Claro. Entonces, de 1985 a la fecha, me parece que la violencia contra las mujeres en cuestiones de aprendizaje y demás cosas no ha cambiado demasiado, ¿eh? No, y hablemos de cuestiones de acceso a las propiedades, ¿no? A bienes, activos, ¿no? Lo que conocemos en la economía como los activos. ¿Qué porcentaje de mujeres son propietarias de un activo, ¿no? Y seguimos en 1940 y tantos, gracias, ¿no?, por todo lo que hemos avanzado. Y por supuesto, ¿quiénes acceden a créditos? Hablando como de toda esta esfera y esta burbuja financiera, ¿quiénes acceden a créditos y bajo qué características son? Ahí hablamos de propiedad y en donde seguimos apelando a que si no cambiamos estas estructuras, en donde seguimos en pleno 2015 con toda esta avanzada de derechos humanos, de derechos relativamente económicos, sociales, culturales, si no nos apropiamos de todos estos derechos, yo no quiero pensar qué va a pasar en 15 años, ¿no? Con el tema de que somos propietarias del 1% de la tierra a nivel mundial. Y bueno, todo esto viene de cómo nos hemos incorporado a los espacios públicos y cómo justo llegamos tarde a los espacios de formación formal, educativa, ¿no? ¿Y qué era lo que se enseñaba? Pensemos en la independencia, en la revolución, y eran artes y oficios. Era el tema de la mujer propia en el rol, ¿no? Vas a aprender costura, vas a aprender todos estos temas que sean propios de tu rol de cuidadora, de proveedora de salud. Sí, en este sentido iba, ¿no? Ya hasta las épocas de la independencia, con estas mujeres ilustradas y que tenían cierta clase social, que accedían a niveles educativos, bueno, se crean y se fundan los primeros periódicos, ¿no? Pensemos en las Violetas de la Náhuac y pensemos cuáles eran los tópicos de esa época, ¿no? Que si hablaban de recetas de cocina, que si hablaban de la cuestión política de los países, que si interpelaban a los gobiernos. Bueno, son cosas que se han ido dando poco a poco. Y en México, bueno, 1956 y el acceso a una ciudadanía plena con el voto, pues bueno, ahí la llevamos poco a poco. Quisiera entrar un poquito más ya al tema de lo que son los feminicidios y quisiera empezar con lo que te mandé por correo, Geli, donde se titula "Así matan a las mujeres en México". Y bueno, me gustaría leérselos
para crear un poquito de conciencia acerca de este tema, y entonces nos vamos duras y tendidas con todo en relación a los feminicidios en este país. ¿Te parece? Ay, pues sí, no, yo encantada porque hay mucho que tenemos que decir. Bueno, pues así se titula, Así matan a las mujeres en México. Cada 3 horas y 25 minutos, en el México de hoy, una mujer muere destazada, asfixiada, violada, pateada, quemada, mutilada, apuñalada, envenenada, con los huesos rotos o balaceada. Por increíble que parezca, para infinidad de mexicanos, una mujer es menos una rata, un gusano, un animal cualquiera. En las últimas 3 décadas, más de 40,000 mujeres han sido asesinadas con violencia extrema en nuestro país. Y lo más grave, que el fenómeno crece día con día, entre la indiferencia y la impunidad. ¿Cuánto odio hay de por medio en el asesinato de una mujer en México? Todo. ¿Cuánta indiferencia de la sociedad ante el crimen de una mujer solo porque es mujer? Toda. ¿Cuánta impunidad propiciada por la ausencia de autoridades y leyes protectoras de la mujer? Absolutamente toda. Si lo que escuchas a continuación no te toca ni tantito, piénsalo. Es probable que un feminicida se encuentre dentro de ti. Ok. Fuerte. Sí, claro. Hoy nuestro tema es un tema bastante difícil en términos de poner justo algunas piezas en nuestro enorme rompecabezas de feminicidios en este país, de entender cómo está la geopolítica interactuando con estas dinámicas. Pero bueno, vamos a continuar como desmenuzando un poco el tema. Escríbanos, por favor, cuéntenos, compártanos, invítenos a dar el rol por estos temas que nos generan más que una convicción bastante profunda de ir desmontando esta cultura del silencio, ¿no? Y de no ser parte de este grupo de poder que omite las violencias que ya mencionó Carlos. Y bueno, nos vamos a ir con nuestra siguiente canción, que es de Ana Tijoux, se llama No Más. Ana María Merino Tijoux es comúnmente conocida como Ana Tijoux o Anita Tijoux. Es una cantante de rap franco-chilena y es famosa en América Latina como hip hopera del grupo Maquisa durante finales de los 90. Ha compartido escenario con Julieta Venegas y otras artistas, pero cabe señalar que su tradición como rapera viene de un proceso familiar en donde en Chile sus padres han sido activistas y militantes de izquierda, y pues bajo toda esta corriente y esta influencia, pues efectivamente la letra y la música te lleva a una reflexión y te contrapone como ciudadano ante cualquier situación, ¿no? Entonces es una mujer que genera letra, que crea música, y pues los dejamos con esto que se llama No Más y regresamos con nuestro tema feminicidios.